Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Hemos escuchado la primera lectura, el libro del Génesis. Y en el libro del Génesis hemos podido constatar la soledad primigenia del ser humano, del primer ser humano, de Adán. Fíjense que Dios le dio un poder muy grande, que es darle nombre a todas las criaturas que había en el Edén, en el paraíso. Dar nombre a algo significa tener autoridad sobre esa persona, sobre esa cosa, quien le da nombre. Pero dice hoy la primera lectura que Adán seguía sintiéndose solo. Ninguna de las criaturas, de los animales, de los arbustos, de los peces que estaban en el Edén eran capaces de satisfacerlo por completo. Tenía dentro de sí una necesidad mucho más grande de compartir lo que sentía en su corazón con alguien semejante a él, a sí mismo. Y estaba solo. Podemos decir que se sentía un poquito deprimido. Es el drama de la sociedad de hoy día, que se cree que tiene tanto poder, tanto dominio, tanto afán, tanto hacer, pero nunca hemos visto una sociedad como la de hoy día más esclava del dinero, más esclava de los falsos dioses, en los cuales, por desgracia, a veces por debilidad humana ponemos nuestra confianza y nuestro corazón. Hasta que Dios creó
la costilla de Adán? A Eva. Y entonces sí dijo Adán: esta sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Esta es alguien semejante a mí, por la cual puedo compartir, puedo unirme en una sola carne y crear vida. Y ahí pasamos al Evangelio, al matrimonio. Jesús hoy en el Evangelio nos habla del matrimonio. Hoy hemos escuchado en la primera lectura el primer matrimonio que hubo sobre la faz de la tierra, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Yo no sé, pero algunas personas, incluso a obispos, a sacerdotes, les dan miedo hablar de estas cosas. E incluso a veces dan 1000 rodeos y se van por otras callejuelas, intentando dejar a un lado lo que hoy Jesús nos habla en el Evangelio. No se quieren meter en charcos, no se quieren meter en problemas, quieren quedar bien ante el mundo y ante la sociedad. Y hoy Jesús habla fuerte, claro, nítido y para nuestra santidad de vida. Jesús habla del divorcio. Algunos ya a lo mejor ya paren a hablar del divorcio. Ya, a ver si alguna cosa de la que me diga el padre me va a doler. O alguna cosa de la que me diga el padre me va a sentir identificado, porque a lo mejor puede haber que alguno de ustedes acá esté divorciado. Puede ser. O alguno de los que está acá esté viviendo en unión ilegítima. Por eso hoy lo que hemos leído no es palabra del Padre, no es palabra de Don Bosco, no es palabra de una persona de carne y hueso, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Por eso, ni aunque bajara un ángel del cielo, ni aunque el mismo Papa de Roma dijera algo contradictorio, la palabra de Dios está por encima de todo. Y aquí dice, habla del divorcio. Y a veces resulta duro hablar del divorcio, sobre todo ante tanta gente que ha sufrido un fracaso matrimonial. Y a veces podemos tener la tentación, como les decía, de dar un rodeo para no violentar a nadie. Incluso han llegado a decir personas dirigiéndose a mí como sacerdote que tengo que aceptar el divorcio como un mal menor. Como diciendo, padre, si usted dice las cosas tal cual aparecen en la Biblia, ¿se va a quedar solo en su iglesia? Pues yo prefiero, queridos hermanos, quedarme con un grupo pequeño como Jesús con 12 locos, pero que quisieron vivir claramente el Evangelio, que con 1000 personas en la que me tape los ojos y me tape la nariz y diga, vivan como les dé la gana, con tal de quedar bien con ustedes. No, yo sería un mal amigo de ustedes. Y Dios un día a mí me pediría cuentas. ¿Qué le has enseñado? ¿Qué le has predicado? ¿Qué le has exhortado? ¿Cómo lo has guiado a esas personas? ¿Has sido un mal pastor? Por eso la solución no es esa, sino que la solución es la acogida humilde de la palabra de Cristo que acabamos de escuchar, que trasciende toda palabra humana, que trasciende toda época de nuestra historia. En tiempos de Cristo, hemos escuchado del Evangelio, el divorcio estaba aceptado. Y las palabras de Cristo produjeron un impacto mayúsculo. Muchos se escandalizaron. Jesús hablaba claro y directo. Llegará un momento en que Jesús se quedará solo y le dirá a Pedro, ¿también tú te quieres ir, Pedro? Y dirá Pedro, pero Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La gente no entendía. A veces tenemos la conciencia anestesiada y creemos que todo vale y que un católico puede vivir de cualquier manera. No. Tenemos que vivir acá en la tierra como estamos llamados a vivir en el cielo.
Por eso el matrimonio no es cosa de dos, siempre lo digo, es cosa de tres, es un trío. Y en el medio tiene que estar Jesucristo, como piedra, cimiento angular. Si Cristo no está en el medio, es un fracaso. Todo se hunde. A la más mínima bronca, discusión, dificultad, un portazo en la nariz y cada uno a su casa, a casa de su mamá, a quejarse de la otra parte. A veces creemos que el matrimonio es como el que compra una refrigeradora. Oye, si me ha roto la refrigeradora, voy a comprarme otra. No, has probado a arreglarla. A lo mejor es una piececita o un cablecito que se ha desenganchado. El matrimonio está lleno de tiras y aflojas. Y yo ya he tenido conversaciones, diálogos con muchos matrimonios, amigos míos. Y he visto situaciones más complicadas y menos complicadas. Pero les digo una cosa, quien tiene a Cristo en su vida, puede venir un huracán a la vida de esa familia. Se mantiene en pie, se mantiene firme, caminan adelante, porque Cristo está en medio. Porque tenemos que mirar al que tenemos al lado no con nuestros ojos, sino con los mismos ojos con los que Cristo te mira a ti. Quítate tus ojos y ponte los de Cristo. ¿Cómo te mira Cristo a ti? Mira así tú a tu esposo, mira así tú a tu esposa. ¿Cómo te perdona a ti Cristo? Perdona así tú a tu esposo y a tu esposa. Tiende la mano. Algo dirá, ay padre, esto es difícil. Es que, ¿quién la aguanta? Es que cuando me casé todo era de arcoíris. Pero hoy día me da ganas de arrojarlo por la ventana. Pues, fíjense que incluso fue de tal impacto estas palabras de Jesús, fueron un terremoto. Estas palabras de Jesús de hoy del Evangelio fueron un terremoto que sus mismos apóstoles no lo entendieron, los 12. Y cuando van a la casa, se acercan a Jesús así como con puntillas, con miedo. Dicen, Jesús, oye, eso que has dicho hace una hora en la plaza del pueblo, ¿a qué te referías? De verdad. Porque en la mentalidad de un judío, incluso en la mentalidad de los apóstoles, estaba bien aceptado el divorcio. Y entonces Jesús los agarra aparte con familiaridad, con cercanía, con amistad, como partes de esa gran familia que empezaba a surgir, que era la iglesia, y les explica las cosas. No, es que Moisés permitió eso, pero ¿por qué lo permitió? Por la dureza del corazón de ustedes. Es que a Moisés, al pobre, lo tenían tan amargado que llegó un día en que Moisés decía, o me tiro por el balcón, o no sé qué voy a hacer. Y dijo, hagan lo que les dé la gana. Porque se lo he explicado de 1000 maneras y no han hecho caso. Así que, ¿para qué se lo voy a explicar 1000 y una vez? Y entonces Moisés permitió el divorcio. Pero porque les había amargado el corazón al pobre Moisés. Y ya se quitó el problema, el muerto de encima. Y poco a poco Jesús les va explicando lo que se refería en torno al divorcio. Y algunos dirán, no, es que Jesús estaba condicionado por la realidad, por la época, por el ambiente, ¿no? Cristo nunca estuvo condicionado, porque Jesús dice todo lo contrario. Jesús no se mantiene en el establishment. Jesús no sigue a la mayoría, rema contra corriente. No es como el burrito que sigue la zanahoria. No, ese no es Jesús. Seamos como el niño que dice hoy también el Evangelio. Nada más hablar del muerto, Jesús empieza a hablar del niño. Hay que ser como un niño. Yo no sé ustedes, pero los niños a veces hacen trastadas, chiquilladas. De veces están en la casa y vamos a decir, han roto algo muy valioso, muy importante. A lo mejor han roto el celular del papá,
han roto el control de la televisión, han roto algo. Lo primero que nos viene a la cabeza cuando hemos roto o estropeado algo es esconderlo, alejarnos, no asomar la cabeza, no vaya a ser que nos vayan a acusar o vayan a sospechar a nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es cuando algo empieza a gritarse en la familia, en el hogar, en un matrimonio, lo primero que hay que hacer es dialogar. Es ponerse el esposo y la esposa frente a frente y decir: cariño, o esposa, o esposo, o amor, como cada uno le diga a su esposo o a su esposa: mire, está pasando esto. Y cada día que pasa nos enfriamos, cada día que pasa se estropea más, cada día se vuelve más gris, más frío, más desangelado. Vamos a ver qué está pasando. Dígame la verdad, yo se la digo a usted. Vamos a remar, vamos a levantarnos, vamos a solucionar lo que está pasando. Y eso es un cáncer de hoy día en la sociedad en la que vivimos, el divorcio. Como tantos otros males que tiene la sociedad de hoy día, como el aborto, como la eutanasia y como tantos otros males. Por eso, termino ya. Hoy la palabra de Dios nos invita profundamente a hacer una reflexión sobre lo que significa el sacramento del matrimonio. ¿Qué es un sacramento? Sí, es un sacramento, elevado sacramento, es sagrado. El matrimonio no es una opción unilateral nuestra, es una institución santa en la que Dios está presente y Dios también se compromete en el amor humano, porque el amor humano debe ser imagen y semejanza del amor divino. Por eso, para poder amar, necesitamos apoyarnos en el amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, el amor humano es frágil, se agota y al final termina por ser un sentimentalismo. Por eso necesitamos experimentar en nuestra vida también el amor de Dios. Necesitamos la gracia del Señor para poder pervivir. Ojalá, como decía San Juan Pablo II, podamos defender la familia. La familia es la célula básica de la sociedad, donde se cultivan los valores y las virtudes más importantes y donde se crece, se pone el embrión de lo que va a ser el hombre del mañana. Yo vengo de Intibucá, estoy allí con el señor Walter Guillén, como rector del seminario. Y en aquellas tierras lencas, por desgracia, hay muchos matrimonios destruidos, muchos que viven separados, un esposo o una esposa en los Estados Unidos, otros allá, infidelidades. Es un caos, uno se pone ahí a hablar con la gente y es un caos. Pero acá también se ve, aunque estemos en la ciudad. Y los que más sufren son los niños, los hipotes, los que más sufren. Miremos a Cristo. Como Cristo ama a la Iglesia hasta las últimas consecuencias, así ustedes, queridos esposos, tienen que amarse y respetarse, dando la vida el uno por el otro, agarrando la cruz de cada día, incluso cuando se les sale insoportable. ¿Le fue fácil a Jesús agarrar la cruz? No le fue fácil. Dijo: si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Den la vida por sus esposos, den la vida por sus esposas. Tengan detalles, sean delicados y sobre todo tengan a Cristo en su hogar y en su casa. Sin Cristo no hay ninguna salida, no hay ningún salvoconducto. Pues en el día de hoy le pedimos al Señor por las familias, especialmente por aquellas que están en situación complicada, a punto de romperse, aquellas que no se entienden, para que tú, Señor, que eres artífice de tantos milagros, Señor, puedas reconducir tantas historias y situaciones complicadas. Que así sea.